Hola amigos de LP Pasión por el Derecho, bienvenidos al programa Se Corre Traslado, programa donde trasladamos todas sus preguntas, inquietudes, donde analizamos jurídicamente la coyuntura, las noticias políticas, noticias jurídicas con abogados de alto perfil. Hoy tenemos un invitado especial, luego de bastantes años nos volvemos a encontrar, doctor Dino Carlos Caro Coria, para analizar un tema coyuntural muy interesante, los Rolex de Dina Boluarte. Bienvenido a la tribuna de entrevista de Se Corre Traslado. ¿Qué tal, Francisco? Muchas gracias por la invitación, un gusto. Qué bueno verlo después de tanto tiempo. Acá estamos. Primeras impresiones, enriquecimiento ilícito, empecemos por allí. Se ha cuestionado la tipicidad, se dice mucho de que para imputar enriquecimiento ilícito se tiene que probar un ilícito previo, porque si no, ¿cómo acreditas que se ha enriquecido ilícitamente? Ese es uno de los principales argumentos de los abogados de Dina Boluarte. Bueno, acá no está en discusión la constitucionalidad del tipo penal, ¿no? Esto es algo que ya se ensayó en varias ocasiones. En los años 2000, este delito ha sido muy usado a raíz de los casos de Montesinos y de Fujimori, y los abogados alegaban inversión de la carga de la prueba, inconstitucionalidad. Correcto. No han tenido éxito en ese desarrollo. Es un tipo penal que no es de mi agrado, para ser sincero, no es santo de mi devoción, pero tiene un conjunto de reglas que hay que entender, ¿no? Es un delito que no sanciona el desbalance patrimonial. Si nosotros no vamos a la historia, este es un delito ochentero. ¿Por qué? Porque los militares salían de los gobiernos, no solo de Perú, no, también de Argentina, etcétera, y sucedía que de pronto tenía grandes fortunas, como Pinochet, ¿no? Que murió inocente porque nunca fue condenado. Entonces todo el mundo decía, como dice la canción, ¿y cómo lo hace? ¿No? Dice, ¿cómo tiene tanta plata habiendo salido del cargo de la presidencia? Bueno, para eso se creó el delito de enriquecimiento ilícito, que es un delito, llamémoslo así, residual, subsidiario, de recogida. Cuando dice residual es porque cuando no se puede condenar por colusión, por peculado, Por corrupción, ¿no? se recurre Claro. En defecto al delito ¿no? residual. En defecto de, ¿no? Claro, es un delito. De enriquecimiento ilícito. Es como el delito de coacción del 151, ¿no? Se recurre a la coacción cuando no es violación sexual, cuando no es extorsión, cuando no es chantaje, es decir, es un delito subsidiario. Igual acá, es un delito que se aplica en defecto de, igual que el abuso de autoridad. Entonces, si tú pruebas, me refiero a la fiscalía, en el caso de Boluarte, ¿no? Para contextualizar, que la presidenta tiene un desbalance patrimonial, no solo por los roles, porque están los roles, las joyas, sus cuentas. Recordemos que en el 2022 la UIF advirtió a la Fiscalía a través de informes de inteligencia financiera sobre presuntos actos que podrían estar vinculados al lavado de activos. Entonces, y tras el análisis del patrimonio total de la presidenta, con sus declaraciones juradas, que por lo menos deben de ser 17, porque ella es funcionaria desde el 2007, de la RENIEC, y esto no cuadra, y tiene más ingresos que gastos, ingresos que no puede justificar, entonces se produce ahí la bandera roja, ¿no? Sé, como cuando el mar está movido, ¿ya? Y las olas son peligrosas, bandera roja. Ahora, exige dolo ese delito, ¿verdad? ¿Perdón? Exige dolo. Sí, claro, una actuación dolosa, ¿no? No omisión. Ella pudo haber dicho, puede decir eventualmente, yo no actué con conocimiento y voluntad. Sí, pero digamos, ese sería un análisis posterior, porque desde el punto de vista de la imputación, primero vamos a la parte objetiva, ¿no? Primero se analiza la tipicidad objetiva. En el ámbito de la tipicidad objetiva hay que probar dos elementos clave, ¿no? El desbalance patrimonial, tengo ingresos que no puedo justificar lícitamente, y en segundo lugar, eso lo imputo o es producto del abuso del cargo. Ese segundo candado es el que podría salvar a Dina Boluarte, porque si ya está en solo un desbalance patrimonial, y reitero, no es solamente los roles, joyas, parece la canción de Sheila, ¿no? Viajes, lujos, ¿no? Entonces, si sumamos todo eso y la ecuación no cuadra, que es el primer elemento, pero la fiscalía tiene que probar, y acá no hay inversión de la carga de la prueba. Eso es una aberración jurídica. No he visto juristas que dicen, acá hay una inversión de la carga de la prueba, la fiscalía te prueba el desbalance y ahí terminó. Esto no sanciona la riqueza, el mayor valor, no se sanciona lo que llamaría la SUNAT el enriquecimiento patrimonial no justificado. No, claro. acá se sanciona el abuso del cargo
que genere una renta que no puede justificar. Para que quede claro el concepto, cuando sus abogados alegan de que existe una inversión de la carga de la prueba, a lo que se refieren es que Dina Boluarte, al ser investigada por el delito de enriquecimiento ilícito, tiene que probar que su enriquecimiento es lícito. No, eso es un error. Y la fiscalía no. Ella tendría que acreditar su inocencia. Exactamente. Ella no tiene el deber de probar nada. Ningún imputado tiene el deber de probar nada. Esto es algo que nosotros trabajamos hace ya bastantes años con el doctor San Martín, en un libro que publicamos en conjunto, donde él trabajó la parte procesal, yo la parte penal, y ahí también participó el doctor José Raño Pesquera, del estudio Rodrigo, y nosotros trabajamos la cuestión, digamos, dogmática en la parte procesal, y San Martín se enfrentó muy tempranamente, estoy hablando del 2002, al análisis de la presunta inversión de la carga de la prueba. No la hay. Acá la fiscalía tiene el deber de probar, la fiscalía tiene que probar, te reitero, el desbalance. Y el imputado tiene la potestad, el derecho, no el deber, no la obligación, el derecho de refutar eso, a través de una contrapericia o a través de observaciones a la pericia. La fiscalía tiene que probar eso, con lo cual tiene el primer elemento, y el primer elemento es ese desbalance. Entonces, no hay inversión de la carga de la prueba porque no es que la fiscalía le tira la pericia al imputado y le dice, ahora tú pruébame que esto no es así, no funciona así. ¿Y cómo se acredita el abuso de poder? Eso, ese es el tema central acá. Porque desbalance, nos vamos seguramente Es un tema, al mercado mayorista y la mayoría están en desbalance. es un tema objetivo, muy puntual. Exactamente, ¿no? El tema central es el abuso del cargo. Entonces, ¿qué es el abuso del cargo? Todo abuso de poder. ¿Qué forma de abuso de poder? Abusos de poder que no están en los demás delitos. Acuérdate que es un delito subsidiario, de recojo. Entonces, ese abuso de poder no puede ser abuso de autoridad, no puede ser corrupción, no puede ser peculado, no puede ser los delitos de funcionario público. Es un delito de recogida. Un ejemplo, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no? Lo comentábamos hace un rato. Una empresa privada. Imaginemos el ministro de Energía y Minas, muy bien, que conoce al sector, y hay una empresa privada donde hay un conflicto de accionistas. Están peleando por la administración de la empresa. Y el ministro se pone del lado de un grupo de accionistas, ¿no? Llama al otro grupo y le dice, oye, pues resuelvan esto, acepten el valor de la compraventa de las acciones, ¿no? Y bueno, la contraparte dirá, me ha llamado el ministro. Es un acto de abuso de poder, porque el ministro no tendría por qué meterse en un tema de privados. Y de pronto sucede que el acuerdo se da y bueno, y dicen, vamos a ceder para no pelearnos con el ministro. Y como premio el ministro recibe, un regalo, un Rolex, o un viaje, un carro. Muy bien. Ahí hay abuso de poder, abuso del cargo, que no es corrupción, no es tráfico de influencia, porque estamos entre privados. Pero ha habido un claro abuso de poder porque él ha favorecido a un grupo de privados en ese negocio de privados para la compraventa de acciones de esa empresa. Aunque declare el Rolex, aún así podría estar cometiendo un enriquecimiento Por supuesto que sí, porque entonces tendría un ingreso que emana del abuso del cargo. Aunque declare el Rolex. Claro, aunque declare el Rolex. Eso lo salva de no cometer el delito de omisión de declaración de bienes y rentas. Que también está dentro de la imputación. Exactamente, lo salva del 411 del Código Penal, pero no lo salva del 401 del Código Penal porque tendría una riqueza que no puede justificar lícitamente porque proviene del abuso del cargo. Bien, en el caso de Dina Boluarte, los esfuerzos de fiscalía tendrían que apuntar a sustentar el abuso del cargo. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Se habla de que ella, todo hipotéticamente, habría podido favorecer a algún presidente regional con los presupuestos públicos, ¿no? Sí. Si la fiscalía prueba eso, podríamos tener ahí un caso de enriquecimiento ilícito. ¿Solo de enriquecimiento ilícito? Claro, ¿por qué? Porque ella no es la competente directamente. Recordemos que la gestión del presupuesto público es el Ministerio de Economía y Finanzas. Evidentemente la presidenta tiene el poder para decir a este sí, a este no, y a este mañana y al otro pasado. Ya lo vimos en el caso de Castillo, ¿no? Si la fiscalía prueba ese nexo, podría imputar enriquecimiento, y si prueba además el intercambio, oye, recibo para que me dé, ya no sería enriquecimiento sino cohecho. Correcto. Porque sería un acto propio de la función a cambio de un regalo, ¿no? Un regalo que, digamos, ¿cabe corrupción entre funcionarios? Por supuesto que sí.
Sería un caso de corrupción entre funcionarios públicos. El presidente regional dando un donativo a cambio de que la presidenta acelere el presupuesto público para la región en mención, ¿no? Ojo, todo esto es hipotético, no es algo probado, pero son parte de las hipótesis que se han mencionado a nivel público. Ahora, la configuración, como menciona, del abuso del cargo, el que está muy asociado al abuso de poder, ¿de qué forma Fiscalía tendría que formular esta imputación para que sea sustanciosa? Sí. En el caso de Dina Boluarte. Sí. La Fiscalía, lamentablemente, no hablo de estos fiscales de ahora, pero en general, imputan mal este delito. Lo imputan mal porque piensan más o menos en la lógica de los años 80, ¿no? Oye, un militar sale del poder, tiene mucha plata, como dice la canción, ¿y cómo lo hace, ¿no? Oye, tiene un Rolex, ¿cómo lo hace? A la fecha la imputación que es progresiva, pero es una mala imputación de acuerdo a su opinión. Por supuesto, no basta probar el desbalance, pero para la Fiscalía hay que probar solamente la mayor riqueza. Y eso es un gravísimo error, porque acá no se sanciona el enriquecimiento patrimonial no justificado. Eso puede servir para un tema tributario, para un tema de sanciones administrativas por parte de la SUNAT, pero para una sanción penal no basta el enriquecimiento patrimonial. Es necesario que eso emane del abuso del cargo. Recordemos una cosa. En Colombia, por ejemplo, eso es algo que tus seguidores podrán verificar rápidamente, existe el delito de enriquecimiento ilícito de particulares o de privados, cosa que no tenemos acá en Perú. En Colombia tenemos el caso de una persona que no es funcionaria sino es privado y que tiene una riqueza que no puede justificar. Eso en Colombia es un delito y se llama enriquecimiento ilícito de particulares. Acá no tenemos eso. Acá no se sanciona la mayor riqueza por ser un privado, sino porque esto provenga del abuso del cargo. Ahora, vamos a ponernos en este supuesto, ¿no? Si Dina Boluarte logra tener una declaración jurada de Wilfredo Oscorima, ¿no? Quien supuestamente le habría obsequiado los Rolex, uno de los Rolex, ¿no? Por su cumpleaños, ¿correcto? Estamos en la misma línea. Si logra obtener una declaración jurada en donde él certifica de que fue un obsequio, de que fue por su cumpleaños, etcétera, y una serie de cosas más, ¿eso podría eventualmente eximirla de responsabilidad? A ver, eso podría evitar su responsabilidad en el ámbito del delito del 401, enriquecimiento ilícito. Okay. ¿Por qué? Porque, oye, la señora me cae tan bien, era mi amiga, vamos a decirlo así, y me provocó porque tengo plata y puedo respaldarlo, regalarle un Claro, Rolex. en ese momento no fui con un notario para legalizar la donación, ¿correcto? Fue un obsequio de cumpleaños, Claro. típico. Claro. ¿Eso la podría eximir una declaración jurada post? Eso podría eximirla del delito de enriquecimiento respecto de ese concreto bien. Es decir, ese concreto bien quedaría fuera de sospecha. Ya. Habría que ver si es que la Fiscalía descubre otros bienes. Recordemos que también están los informes de inteligencia financiera. Entonces eso podría, vamos a decirlo así, parchar ese punto respecto a ese concreto bien, ¿no? Y decir, bueno, ya, eso sale de la imputación. Y ahí más bien la imputación podría concentrarse en el tema de por qué no lo declaraste. Correcto. Muy bien. Más complejo sería, Pancho, si es que, por ejemplo, la persona en mención, todo esto es hipotético, reitero, fuera y dijera, oye, no, yo solo se lo presté, ¿no? Y ella me lo devolvió, Sí. y acá está el reloj, acá está. Oye, pero en su casa estaba así, se olvidó de entregarme la caja con el certificado, pero yo acá tengo el reloj, se lo presté. O sea, alguien podría decir se enriqueció No, temporalmente. ni siquiera riqueza, ¿no? Porque la riqueza implica incremento patrimonial. Un préstamo es como un alquiler, ¿no? Oye, yo me alquilo un carro, me alquilo un terno, no es mío, ¿no? ¿Tendría que O estar sea, sujeto a un contrato? claro, si fuera un alquiler, si es un préstamo, Bueno, un contrato. te doy un bien y es un contrato verbal, Ok, ¿no? pero eso, Exactamente, ¿pudo haber sí. habido un contrato verbal? Claro, un contrato Entonces, verbal, ¿cuál ¿no? sería el análisis jurídico en ese caso? Supongamos que mañana los abogados, luego de ver esta entrevista, cogen su argumento y No, mira, a ver, lo difunden en... yo conozco Los abogados medios. que se prestan entre ellos corbatas, se Claro. prestan relojes. Conozco señoras y abogadas y no abogadas que se prestan carteras. Dicen, oye, tengo una cena de gala. Préstame tu cartera, no sé, Louis Vuitton. Préstame tu cartera Prada. Entonces, claro, y se lo prestan. Si le Préstamo. prestaron los Rolex a Dina Boluarte, este señor, ¿no? Wilfredo Oscorima. Claro. Recordemos una cosa, ¿no?
los Rolex son bienes no registrables. Es decir, que hay una trazabilidad en el ámbito privado, con el código y todo eso no significa que va a registros públicos. Por lo tanto, como todo bien como no registrable, como todo bien mueble, la posesión genera la presunción de título, ¿no? Okay. Entonces, encontrarlo en su poder, si lo hubieran encontrado en su casa, si lo hubieran encontrado en palacio, se presumiría que ha sido trasladado a su patrimonio, ¿correcto? Pero al no haberlo encontrado, si mañana alguien sale y dice, no, yo le había prestado el Rolex y acá lo tengo, yo tengo la posesión, eso sería casi una prueba, y ahí es una presunción civil, y las presunciones pro reo sí funcionan, no las contra reo. Una presunción civil en el sentido, oye, yo soy el propietario, yo lo pagué, lo compré, se lo presté, tanto sí que ahora lo tengo. Oye, pero el código y la caja, sí, bueno, O sea, no me lo devolvió. Tendrían que sustraerse en la materia. Sí, claro, tendría que sustraer esa materia y ese tema, ese concreto reloj quedaría fuera de sospecha. Ese bien, luego habría que ver si hay más Rolex, si hay otras pulseras, qué hay con los millones que ha detectado la UIF. Ese ya sería otro tema y el caso iría por esa ruta. Acuérdate que, perdón, disculpe la interrupción, acuérdate que acá la Nación ha dicho hace poquito en el Congreso, de que se ha ampliado la imputación desde el 1 de abril. Desde el 1 de abril se abrió la imputación por el tema de los informes de inteligencia financiera. Ahora, hay un habeas corpus que se ha presentado que ha cuestionado la legitimidad del fiscal, ¿no? Como no ha jurado frente a Dina Boluarte, entonces no puede investigarla, no tiene competencias. Sí. ¿Es simbólico el juramento? Sí, no, desde mi punto de vista es un argumento ridículo, ¿no? Digo ridículo porque acá en el Perú nadie ha ganado un proceso penal con una formalidad de esa naturaleza. Es más, el sistema funciona de esta forma, ¿no? Cada vez que hay un defecto de forma, eso no anula los actos del Ministerio Público, ni siquiera del Poder Judicial, ¿no? Y menos por una formalidad que no constituye el título, que simplemente es una forma de concreción del modo. Acuérdate, el título y modo como derechos reales. El juramento no es constitutivo de derechos. No, para nada. O sea, el señor ha sido elegido fiscal de la nación por defecto, ¿no? Es decir, sustituto, ¿no? Porque si razonamos juntos, todos los actos previos, ajenos incluso a este caso, tendrían que ser declarados nulos. Claro. Entonces, alguien tiene que tomar el poder. Digamos que el Estado no se puede quedar descabezado, no puede no haber un fiscal de la nación. Es como que se produce, digamos, una muerte en una carretera, no hay fiscal, y un fiscal de Lima, aunque no sea de su competencia, puede intervenir. Y eso no se puede anular porque es un acto urgente, no hay fiscal en la zona, imaginemos la selva, ¿ya? Donde hay veces hay que viajar días o muchas horas en barco para llegar a un lugar donde haya el Ministerio Público o Poder Judicial. Entonces un fiscal interviene y dice, estoy de vacaciones, pero voy a intervenir porque no hay nadie. Soy fiscal, voy a intervenir. Yo no voy a ver el caso, pero voy a hacer lo urgente, ¿no? Que es recopilar la prueba, la información, dirigir preliminarmente la investigación. ¿Qué participación clave tiene SUNAT en el caso de los Rolex? ¿Podría hacer alguna verificación sobre sus rentas para compararlas con su patrimonio? Es algo que SUNAT ha estado haciendo últimamente, desde hace algunos meses. Ha comparado el ITF con la declaración de renta anual. Claro. ¿Eso podría abrir una línea nueva de investigación, un nuevo ángulo en el caso los Rolex de Dina Boluarte? Sin duda que sí, porque de hecho... Pero no lo ha hecho SUNAT hasta el momento. Bueno, no sabemos, porque la SUNAT trabaja en diversas áreas, ¿no? Fiscalización. Y cuando hay fiscalización, hay mucha interacción con el imputado, porque te pueden imputar un enriquecimiento patrimonial no justificado, te inducen a que pagues, puedes pagar y aún así te pueden perseguir administrativo penalmente, pero recordemos que SUNAT tiene un área penal. Sí, correcto. Es algo que varios no lo tienen presente. Y el área penal trabaja como un ministerio público, muy silenciosamente, y puede elaborar informes de presunción de delito tributario que son trasladados a la Procuraduría y la Procuraduría puede hacer una denuncia si es que tiene indicios. O sea, SUNAT podría estar haciendo eso a la fecha. Sí, pero ojo, no hay un salto al vacío. ¿Por qué? Porque el área que se encarga de formular o elaborar, ¿no?, informes de presunción de delito es un área que trabaja con los insumos que haya podido tener el área de fiscalización. Entonces, el área de fiscalización, si concluye, por ejemplo, que en una contabilidad hay documentos falsos,
Ya. El área de fiscalización no hace las denuncias, las traslada directamente al área penal. El área penal hace el informe de presunción de delito y este lo deriva luego a la Procuraduría. Entonces, digamos que tampoco es que el área penal va a decir, yo lo he visto en la televisión y yo voy a actuar solo. No. Puede ser más bien de que fiscalización ya esté trabajando con el área penal viendo si es que hay un caso ahí de fraude tributario. Viendo, ¿no? Porque indagar no significa imputar, ¿no? Ahora, alguien podría decir frente a ese supuesto escenario, no bis in idem. ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Los bienes jurídicos que persiguen son Sí, diferentes? claro. Recordemos de que Nadie puede ser ne bis sancionado in- dos veces por lo sí, mismo. claro. El ne bis in idem, que en este caso sería procesal porque todavía no hay sanción, Ujú. en los términos del artículo 3 en romano, el título preliminar del Código Procesal, exige la triple identidad, ¿no? Sujeto, hecho y fundamento. Ujú. Mismo sujeto, DINA, mismo hecho, los roles en el ejemplo, Claro. pero el fundamento cambia, ¿no? Entonces, según la doctrina del TC, yo tengo un artículo escrito hace unos años sobre ese tema, identidad de fundamento es bien jurídico, como tú ya has adelantado. Entonces, en el ámbito tributario se persigue la cuota Porque tributaria. eso es algo que también se ha dicho, de hecho en medios hay abogados que han sostenido, primero Contraloría tuvo que intervenir, ¿correcto? O sea, primero tuvo que haber revisado Contraloría el caso, se han ido de frente a la vía penal, pero no advierten probablemente que los bienes jurídicos que protege Contraloría o la SUNAT, ¿no? Son diferentes al que protege el derecho penal. ¿Ese es un argumento legítimo, válido? ¿Hay algún punto en el Sí, que sí, no, puede no, sonar desde mi sustancioso? punto de vista este argumento es engañoso. Es engañoso Es más político que jurídico. sí, es engañoso, ¿por qué? ¿No? Porque el Ministerio Público tiene la potestad exclusiva y excluyente para perseguir penalmente un caso. De modo que no depende de los órganos administrativos. No se puede decir, oye, primero tiene que acabar SUNAT, o Sí. primero tiene que acabar Contraloría, o el Ministerio tal. No, no, la Fiscalía decide. Y si la Fiscalía quiere, le pide un informe a Contraloría, si quiere, Claro. le pide un informe a SUNAT, pero su autonomía constitucional y su función de órgano de persecución del delito demanda que pueda actuar directamente sin escalas. Y decide también sobre cuándo y dónde tiene que declarar la presidenta. A ver, O hay ciertas facultades que tiene la presidenta para elegir el lugar donde quiere declarar y la claro, hora y claro, todo claro. ello. Sí, sí, no, no. En el caso de la presidenta, si es que ella fuera testigo, como testigo ya lo vimos como con Castillo, ella puede declarar en el lugar que ella designe. Ujú. Pero como imputado no. Como O sea, imputado, lo que ha ocurrido en las últimas semanas no es una conducta procesal apropiada para la presidenta, sí, claro. porque lo que ha querido hacer es decirle, tómeme la declaración ahora, no tengo tiempo ahora, en 2 semanas tómenla. Correcto. Claro. Eso no abona mucho a su No, defensa. desde luego, no, eso es una conducta obstruccionista. A ver, con este tema hay que tener un poco de cuidado porque en estos tiempos todo es obstrucción a la justicia, ¿no? Ujú. Oye, pones un tweet en X, Ujú. un mensaje en X, la fiscalía muchas veces ha dicho, me están difamando, esto es obstrucción a la justicia. Y hemos visto ahí los reclamos de algunos fiscales públicamente, ¿no? Y eso es un error craso. Y yo creo que incluso es un error buscado. Pero viniendo de la jefa de Estado. Sí, ojo, la jefa del Estado tiene deberes especiales. Recordemos que no es un ciudadano más, porque algunos dicen, no, es que es una imputada y ahí es una ciudadana. No, no, tiene doble gorro, no es ciudadana, pero además es funcionaria pública, tiene deberes institucionales y su principal deber, según la Constitución, es cumplir y hacer cumplir las leyes. Entonces, eso implica de que ella debiera de ser parte, debiera de colaborar con una investigación penal, pero ahí, digamos, hay un conflicto de intereses, ¿no? Entre, oye, mi deber como mandataria y mi deber como imputado. Desde mi punto de vista, prima el deber como imputado, el derecho como imputado, perdón, no el deber, en el sentido de que ella puede guardar silencio, ella puede decidir responder algunas preguntas y otras no. O sea, pudo haber ido, pero guardar Sí, silencio. silencio, sí. O sea, ella no puede elegir cuándo declare, eso es potestad de la fiscalía. Porque efectivamente, porque ella no dirige la investigación. Obvio. Ella no puede decir yo declaro tal día, tal hora. No, no. La fiscalía es la que fija la fecha y hora y eso tiene que ser en el despacho fiscal. Pero ya en la misma diligencia ya puede decir, guardo silencio. Fiscalía es tu trabajo y cuando tenga tu trabajo listo, yo ya veré cómo me defiendo. Es su derecho. Ahora, en el plano jurídico me quedan claros todos los puntos que hemos explicado. En el plano político,
vacancia por incapacidad moral permanente, en fin, una serie de cosas. Se le ha querido vacar 3 o 4 veces anteriormente. Y eso es algo que también ha estado en la moción de vacancia. Han hecho un registro, una lista de las anteriores mociones y esta, ¿no? Si bien es cierto, jurídicamente, según su opinión, es complejo, hay una serie de cosas que se tienen que acreditar. Políticamente, las contradicciones que han ocurrido, ¿podrían abonar para una vacancia por incapacidad moral permanente? Sí, a ver, vamos primero a los hechos, ¿no? He leído hace unos minutos de que las 2 vacancias solicitadas ya han sido rechazadas ya por el Congreso, ¿no? La pregunta es si esto, en términos constitucionales, da para apretar el botón rojo. Desde mi punto de vista, no, porque todavía es una investigación preliminar, es una investigación que está empezando. Yo creo que la Junta Nacional de Justicia cometió un gravísimo error suspendiendo de manera expresa a la fiscal de la Nación, Benavides. Ella puede ser muy culpable o muy inocente, ese no es el punto, ¿no? El punto es de que en un debido proceso, primero se investiga y luego se hacen las conclusiones. Tú no puedes concluir antes de investigar. Y acá está pasando lo mismo, ¿no? Entonces, en el caso de la presidenta hay mucha sospecha. Yo como ciudadano tengo 1000 dudas en la cabeza. Es más, hasta puedo pensar que está más mal que bien, ¿no?, la situación jurídica de la presidenta, pero todavía no se puede concluir, que tiene que concluir la fiscalía. Y esos insumos podrían servir, evidentemente, para en su momento una denuncia constitucional, si que la fiscalía quiere pasar a la preparatoria o incluso para una vacancia. Recordemos que el señor Vizcarra fue finalmente vacado porque habían colaboradores eficaces que los indicaban. Es decir, ahí ya no estamos hablando de hacer conclusiones antes de que se termine la investigación, sino que los procesos de colaboración arrojaban, expresaban de que habían acusaciones directas de él recibiendo coimas, ¿no? Entonces, es una situación distinta. Lo digo porque alguien ha dicho por ahí que la situación de Boluarte es más grave que la de Vizcarra, ¿no? Yo creo que es al revés, porque la de Vizcarra es mucho más grave que la imputación que hay en este momento contra Boluarte. En Boluarte hay muchas sospechas, muy bien, y no sabemos si al final todo esto es producto de la informalidad. Es un país de economía informal. Mucha gente tiene mucho dinero y muchos bienes de valor, simplemente que no los han declarado ante la SUNAT, no han pagado sus impuestos. ¿Administrativamente es subsanable el haber omitido presentar sus declaraciones? Desde luego que sí, ¿no? Pero hay consecuencias. Digamos, hacer la declaración jurada o corregir la declaración jurada es prácticamente un reconocimiento de que ha habido una omisión de declarar estos bienes. Por otro lado, hacer la regularización tributaria de ingresos no ilegales, digámoslo así, ingresos informales, ¿no? Es un país de economía informal, lo repito. Las empresas se manejan a veces con pagos en efectivo. Oye, yo vendo algo, pero me pagas en efectivo. Te vendo un carro, pero la plata en efectivo, ¿no? Recordemos de que la compra que hizo la presidenta del carro, según la información que salió públicamente, fue en efectivo. Muy bien, y en ese momento ella ya era funcionaria pública, ¿no? Entonces tenemos que presumir que es un delito, es algo que se tiene que investigar. Ahora, puede ser un ilícito administrativo eventualmente. Un ilícito administrativo o de pronto fraude tributario y no necesariamente delito contra la función pública. Recordemos que la riqueza no solamente emana de los delitos de función, también de otros delitos del sistema, ¿no? En el caso de fraude de la administración pública, ¿qué elementos se tendrían que analizar en el caso de los roles de Dina Boluarte? ¿Te refieres al delito de fraude tributario? Fraude tributario. Claro, el fraude tributario, y acá hay algo importante para que el público entienda, los seguidores, el fraude tributario no es no pagar impuestos. El fraude tributario no es, oye, yo manejo plata en efectivo, fraude tributario. No, no. Ya la Corte Suprema lo ha dicho, incluso la propia SUNAT lo ha dicho en un informe de hace un par de años, que el solo hecho de no pagar impuestos o no declarar ingresos, o vamos a hablar más claro, ocultar ingresos, ese solo hecho no es fraude tributario. Como dice mi buen amigo y colega Percy García Cabero, el delito de fraude tributario no es un delito de infracción de deber, donde con el solo hecho de no pagar el impuesto y no declarar delinco, no, se refiere al fraude. Muy bien, el fraude. ¿Y en qué consiste el fraude? Por ejemplo, contabilidad falsa, ¿no? Imaginemos que tú contratas mi servicio como abogado y yo te digo, ¿sabes qué? Son 10.000 soles, pero Panchito, mira, 5.000 con recibo y 5.000 en efectivo, ¿no?
y tú me das 5.000. Entonces estamos simulando un recibo, muy bien, para yo declarar menos ingresos de lo que estoy recibiendo. Claro. Pues en un caso como ese hay fraude tributario porque estamos fingiendo una contabilidad. Alguien me dice, oye, entonces es mejor no tener papeles. En la práctica pareciera que sí. Y esto no es un incentivo porque si es que finalmente se reconoce de que una persona tiene ingresos informales, vamos a decirlo así, ingresos en negro, ingresos black, esta persona puede regularizar tributariamente, pagando las multas y lo que fuera, sin duda. Pero lo grave está, según el tipo penal, el decreto legislativo 813, en usar el fraude. El ejemplo típico es facturas falsas, ¿no? Las empresas meten facturas falsas o de favor con la finalidad de bajar el impuesto a la renta y ganarse el IGB. Ahora, para ir acabando la conversación, doctor, ¿qué papel fundamental en términos operativos cumplen las pericias contables en el caso de los Rolex de Dina Boluarte? Sí. A ver, ¿Va a como haber estamos una hablando, batalla de peritos claro, eventualmente? ¿Eso es lo que vamos a ver? como estamos hablando de una persona natural, el examen acá es netamente contable, ¿muy bien? Netamente contable. Y eventualmente financiero, si es que haya tenido productos financieros dentro del sistema financiero, bancos, fondos mutuos, ¿no? Acciones, bolsa. Pero en principio es contable. Oye, ¿qué bienes tienes? Carro, casa, cómo lo compraste, en qué año, cuál fue tu patrimonio inicial cuando ingresaste a la función pública en el 2007, y hacer todo ese recorrido, ¿no? Y se hace una simulación. ¿Por qué? Porque las personas no solo tienen ingresos, tienen también gastos, ¿no? Se ve el movimiento migratorio, cuántos hijos tiene, quién mantiene a los hijos, el papá, la mamá, cuánto podía ahorrar por año. Eso ¿Sí? hablando de una pericia contable Claro, financiera. claro, sí. Se hace, digamos, una corrida año por año. Muy bien, y el producto final es, oye, tú no podías vivir con esto. O de pronto, oye, hay ingresos que no has declarado, ¿no? Entonces, es un tema contable que toma tiempo. Una pericia contable puede tardar como poco 3 meses, como mucho 1 año, ¿no? Entonces, es un tema que tiene para un buen rato. Y en ese proceso, la presidenta va a tener el derecho de acreditar a sus propios peritos. Porque están los peritos del Ministerio Público, pero conforme al modelo del Código Procesal, en ese proceso los peritos contables oficiales de la Fiscalía pueden no estar solos, sino acompañados de los peritos de parte que acompañan todo ese proceso y hacen incluso reuniones entre ellos para ver cómo va el proceso. Y si al final no están de acuerdo, los peritos de parte pueden emitir un informe diciendo, yo no estoy de acuerdo por esto. Correcto. Bien, doctor, muchísimas gracias por su participación en Se Corre Traslado. Esperamos tenerlo más seguido por acá. Muchas gracias, Pancho. Un placer acompañarlos. Éxitos. El gusto es nuestro, doctor.